Hace ya un rato habíamos platicado con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Uki Espada Ancona, y habíamos hablado de más o menos cuánto iban calculando que iba a costar el proceso de elección del Poder Judicial, de los ministros, jueces, magistrados, y él nos planteaba como varios retos. Decía, primero vamos a ver quién va a votar por qué, luego cómo podemos llevarlo a la práctica, y decía, y la elección hay que reconocer que va a ser incluso pues similar o más costosa que una elección presidencial. A final de cuentas, hemos conocido el presupuesto que está planteando el Instituto Nacional Electoral, más de 13,000 millones de pesos, un presupuesto que a la presidencia no ha caído en gracia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que le parece que es demasiado dinero, y quisimos retomar esta plática con el consejero Uki Espada Ancona para conocer pues cuál es justamente el argumento de este presupuesto, pero además si ya se va clarificando cómo se podría llevar a cabo este ejercicio. Consejero, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros y ayudarnos pues a seguirnos enterando pues de cómo van las cosas en esta implementación de la reforma al Poder Judicial. A ver, consejero, ya se ha planteado una propuesta de presupuesto. ¿Qué es lo que estaría significando la realización de un ejercicio como este? Y te preguntaría también la parte que tú nos dejabas sobre la mesa en la última charla. ¿Ya se tiene claro quién votaría por qué? A ver, hay cosas en las que no se han avanzado porque, entre otras cosas, enfrentamos una auténtica avalancha de amparos que nos impiden realizar actos sobre este proceso. Esto no se ha terminado de resolver y, bueno, significa un obstáculo mayúsculo para desarrollar el proceso. Esto en relación a la definición de boletas, quién va a votar por qué. Sobre ese punto no hemos podido avanzar. Lo del presupuesto es, y hay que decirlo muy claramente, es un presupuesto precautorio. Sí. Esto es, de acuerdo con mandatos de la Corte en procesos previos donde hubo problemas presupuestales, el INE no puede esperar a que sea un hecho cierto la realización de ciertos procesos, basta con que exista la posibilidad constitucional para que el INE esté obligado a generar un presupuesto por si acaso, un presupuesto precautorio. Ahora bien, que sea un presupuesto por si acaso no quiere decir que pueda ser un presupuesto a la ligera. Sí. Y entonces, en relación con lo otro, efectivamente, pues se trabajó muy seriamente para generar este presupuesto y pues uno de los problemas básicos era superar las condiciones de contratación de capacitadores electorales. Claro. Recordemos que en la elección anterior se instalaron 170,000 casillas. Para realizar una elección judicial con la misma accesibilidad, posibilidad de todo el mundo de llegar a una casilla, que en el caso de que haya una votación masiva, la gente realmente pueda ejercer su derecho al voto, pues nosotros necesitamos instalar una cantidad semejante de casillas. De hecho, podrían ser más, porque va a haber, pues no sé, 2 o 3 millones de votantes más registrados en el próximo año de los que fueron este año. El año pasado, ese es uno de los puntos fundamentales que incrementa el presupuesto. El año pasado, la contratación de 50,000 capacitadores asistentes electorales fue una cosa muy complicada por los bajos sueldos que pagaba el INE. Es decir, los sueldos que se le pagan a este personal, que es el personal crítico porque recluta a los funcionarios de casilla, eran bajos, poco competitivos con el mercado general, no era una oferta nada atractiva. A ver, cobrar algo más de 10,000 pesos para pasársela trabajando 3 meses de sol a sol, a veces más, ahora sí que llueva, truene o relampaguee, pues no era algo que entusiasmara a nadie. Finalmente aceptaba gente que o no tenía mayor necesidad de un ingreso, un estudiante que esos meses está libre y prefiere hacer algo y ganar unos centavos, o personas que verdaderamente requerían cualquier tipo de ingreso a la brevedad posible. Eso hizo que hubiera estados se convocó hasta 30 veces para reclutar el personal. Esto fue uno de los puntos organizativos pues más duros para el instituto. Lo superamos porque, bueno, esta máquina que es el Instituto Nacional Electoral, casi que es casi a toda prueba. No a toda prueba, no queremos repetir estas dificultades en un proceso que además sería nuevo
en muchos otros sentidos. Entonces, en síntesis, una parte muy importante del incremento presupuestal en relación con la elección anterior tiene que ver con pagar sueldos pues decentes, aceptables, ni siquiera digo yo buenos, ni siquiera regulares, aceptables, sí, para el personal de capacitación. Que no es personal del INE, esto vale la pena destacarlo, consejero. Y también me quiero detener en esta parte de en qué se gastaría este recurso, porque la presidenta decía hace un par de días en la rueda de prensa matutina que no entendía por qué el INE pedía tanto dinero, si a final de cuentas no íbamos a tener a los partidos en disputa y no íbamos a tener estas campañas de candidatos como las hemos vivido en los procesos electorales, que ella no entendía entonces por qué costaba tanto. Bueno, y probablemente hay otras personas que no lo entiendan y hay que explicarlo. La razón básica es que el dinero adicional de los partidos políticos, que fue de arriba de 7,000 millones de pesos, no está incluido en los 9,000 millones que costó la elección al INE. Es decir, del INE salieron para la elección federal de este año 16,000 millones de pesos. 9,000 que el propio instituto organizó en la organización utilizó en la organización del proceso, y 7,000 que pues ahora sí le corresponden a los partidos políticos. El INE no los puede tocar ni puede utilizarlos para otra cosa. Esto es, en las cifras que se oyen de cuánto costó, no está incluido, esos 9,000 millones, no están incluidos los 7,000 millones que de acuerdo con la Constitución, a los que de acuerdo con la Constitución tuvieron derecho los partidos políticos. Ahora, en ese sentido, si se hace una cuenta global, la elección costó 16,000 millones de pesos, incluyendo los partidos, y ahora costará 13,000. Ahora, consejero, tú lo decías, es un presupuesto precautorio. Ustedes tienen que prever si la van a llevar a cabo o no, pero tenían que cumplir pues con esta parte. A reserva de ello, pensando que más o menos eso es lo que nos costaría la elección, y teniendo en consideración que la jefa del Ejecutivo no está muy de acuerdo con esa cantidad, ¿qué pasaría si no se otorga el presupuesto suficiente para que ustedes puedan llevar a cabo este ejercicio? ¿Cuáles son los riesgos de que la autoridad electoral no cuente con los recursos necesarios, además, para llevar a cabo una elección de la que no tenemos precedente? Híjole, dame chance de llegar al río para cruzar el puente, ¿no? Yo espero que eso no suceda. Sería una cuestión muy complicada para el instituto. Obligaría, por ejemplo, a recortar el número de casillas, lo cual pues sería muy grave, me parece a mí. Lo pudimos hacer para la consulta popular y la revocación de mandato, con durísimas críticas que recibimos justamente por parte de Presidencia en ese momento, de forma tal que yo no quisiera verme en una situación semejante. Pero va a pasar, porque a final de cuentas la presidenta dice, no les vamos a dar ese dinero que están pidiendo, vamos incluso a mandar un oficio, un documento, diciéndoles que no puede darse esa cantidad y tiene que ser menor. No, pues no sé cuándo haya declarado eso la presidenta. En la mañanera. Es que iban a mandar un escrito preguntando por las razones, no la afirmación de que no nos fueran a dar el dinero. Les están pidiendo una explicación, y tú lo decías hace rato cuando yo te preguntaba, consejero, que si mucha gente no entendía, pues, ¿para qué va? ¿Ustedes estarán en este trabajo de socialización con el Ejecutivo e incluso con el Legislativo para hacerles saber por qué están pidiendo estas sumas de dinero? Es decir, ¿van a tratar de convencerlos? Y te preguntaría también, ¿para ustedes hubiera sido, digamos, un poco más sencillo que esto se hubiera diferido? Es decir, que hubiéramos empezado tal vez por elegir solo a los ministros de la Suprema Corte y un ejercicio posterior hubiéramos ido con el tema de los ministros y un ejercicio posterior con el tema de los jueces. ¿Eso hubiera sido más fácil o lo hubiera complicado todavía más? No, bueno, yo creo que sí hubiera sido muy importante hacer esto de manera mucho más reflexiva. Hay problemas organizativos más allá de esto, por ejemplo, la no correspondencia de la jurisdicción de jueces y tribunales de circuito con la distribución en México de estados y dentro de eso de los distritos electorales. En fin, si esto hubiera sido un proceso más pausado, pues ciertamente creo que se hubieran podido resolver cosas previamente y que esto facilitaría, no sé si abarataría, el proceso de elección. Cuando pensamos en América Latina, el único país donde se eligen jueces es en Bolivia. La elección va a ser justamente el 15 de diciembre. Ha sido un proceso muy problemático para ellos, a pesar de que ya llevan varios procesos.
Y es que en Bolivia solamente se eligen los cargos superiores, el equivalente a la Suprema Corte y a otros órganos. Ir a la elección de la totalidad de los jueces, pues me parece que sí tenía que, hubiera sido conveniente que se hubiera preparado con mayor tiempo, pero eso le corresponde al legislativo. A nosotros lo que nos toca, pues es ahora sí que organizar con lo que tenemos enfrente. Uy, qué reto. No va a ser una tarea fácil, eso desde luego, pero, a ver, el INE está acostumbrado a tareas difíciles, esta sí presenta nuevos retos, creo que desde luego los podremos superar, pero sin duda llevar a las urnas a más de 100 millones de mexicanas y mexicanos, pues cuesta. Y a votar por cuántos cargos, que además este es el asunto del que hablábamos previamente contigo, ¿no? ¿Quién va a elegir a quién? Porque son muchísimos cargos. Sería materialmente inviable que todos votáramos por todo, porque no me puedo imaginar cómo diseñar una boleta. De hecho, me parece que es uno de los también de los retos importantes, el cómo diseñar una boleta que sea accesible para toda la población, que la gente entienda por qué está votando, pero que a la vez pueda incluir pues todos los cargos que van a estar en disputa en esta elección del Poder Judicial. Creo que es uno de los grandes retos. Consejero, yo te quiero pedir que podamos mantener esta comunicación conforme vayan avanzando, destrabando cada una de las etapas, porque ustedes tendrán que estar en este proceso, que una parte es el presupuesto, sí con qué van a contar, pero otra, cómo ir resolviendo cada uno de los retos que van a ir surgiendo en el camino. Te voy a pedir que podamos estar en contacto. Con muchísimo gusto, ahora sí que ese es nuestro trabajo. Muchísimas gracias, consejero. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. Uquib Espada Ancona, consejero del INE, platicando con nosotros. Vaya situación. Esta es la primera aduana, el cuánto va a costar. Sí. Pero luego va a venir lo más interesante. ¿Quién va a votar por qué? Y basado en ello, cómo diseñar boletas electorales, cómo llevar a cabo la logística, cómo desplegar a los capacitadores, cómo se van a instalar las mesas y los centros de votación. Esto va a ser una tarea tremenda, titánica. Se ve imposible, porque Claudio Sheinbaum dice, no estoy de acuerdo. O sea, no hay manera de que esos 13,205 millones que está pidiendo el INE se los vayan a dar. ¿Por qué? Porque dice la presidenta, tiene que ser menos. Y ayer también le preguntábamos a Martín Faz, ¿hay manera de hacer la elección con menor dinero? Y dice Martín Faz, no, porque ya partimos de lo que costaría hacer todo esto que nos están pidiendo. Sí, que es lo que también decía esta mañana Uquib Espada Ancona, no es algo que se sacaron de la manga, lo han hecho perfectamente estudiado y bueno, pues esto es lo que se requiere. ¿Se quiere llevar a cabo esta elección? Tendrá que ser en esos términos, pero vuelvo a lo que decíamos antes de la pausa. Creo que incluso la presidenta, Claudia Sheinbaum, hubiera preferido hacer esto en etapas, que hubiéramos empezado, como decía en la propuesta del ministro González Alcántara Carranca, solo la de ministro. Como decía el plan D, que fueran solo los ministros de la Suprema Corte y después vemos lo demás, pero bueno, pues el legislativo, yo no sé si no le entendió a la presidenta, si no le quiso seguir la corriente, le están haciendo caso, o le están haciendo voz. Juego sucio, como decía Jorge Chesal, pero llevar una elección como esta, pues vamos a ver cómo se resuelve. Vamos a la pausa, Jonathan. Bueno, mensajes 9:20 de la mañana, viene revisión con el secretario.